Una hoja de pergamino dañada por el agua, con los márgenes anotados por 3 manos distintas, descansa dentro de una caja de cedro en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, en Aksum, Etiopía. Lleva ahí más de 1000 años. El capítulo que contiene no es difícil de localizar en la literatura académica. Lo difícil es encontrar una edición occidental que lo traduzca de la manera en que lo hace el original en ge'ez. En el año 364, el Concilio de la Odisea votó retirar el libro de Enoc del canon bíblico. Pasaron 17 siglos durante los cuales la mayor parte del mundo cristiano funcionó sin acceso a él. Y entonces, en 1947, unos pastores beduinos descubrieron los rollos del Mar Muerto en Qumrán. Entre los fragmentos recuperados de aquellas cuevas había 11 copias separadas del libro de Enoc, más copias que las que se encontraron de la mayoría de los libros que sí sobrevivieron dentro del Antiguo Testamento. El texto sobrevivió al concilio. La pregunta es qué era lo que no querían que leyeras. El capítulo 15 del libro de Enoc describe lo que los vigilantes alteraron en la carne humana, y la palabra que usa el ge'ez no es corrompida, es la palabra para reclasificarla. El texto nombra 2 categorías de sangre humana, describe de dónde vino cada una, qué función biológica lleva cada una, y qué significa que las 2 sigan existiendo en la población viva, y lo registra con el mismo detalle procedimental que encontrarías en un formulario de ingreso hospitalario. No es una metáfora, es una taxonomía. En los próximos minutos vas a ver lo que dice el texto completo, qué traductores eliminaron la cláusula relevante, y qué es lo que una proteína concreta, identificada en 1940 en la Universidad Rockefeller, sigue sin poder explicar sobre su propia distribución en la población humana. El fragmento 4532 fue extraído de la cueva 4 de Qumrán en algún momento entre 1952 y 1956. Escritura aramea, datado hacia el año 100 a.C. por análisis paleográfico. Pertenece al libro de los gigantes, el texto enóquico complementario que retoma la historia de los Nefilim después de que los vigilantes caen y son atados. El fragmento está hoy custodiado en el santuario del libro del Museo de Israel en Jerusalén. Está traducido, está catalogado y casi nadie ha oído hablar de él. Que el Dr. James Van der Kamp, profesor emérito de la Universidad de Notre Dame y la mayor autoridad viva sobre la tradición manuscrita enóquica, describió los fragmentos del libro de los gigantes en su comentario de 2001 como portadores de afirmaciones fisiológicas sin paralelo en la literatura del Segundo Templo. Escribió eso en una nota al pie, no lo desarrolló. Pasó a la sección siguiente. El libro de los gigantes no es un texto separado en el sentido habitual, es la continuación. Después de que los vigilantes caen en los capítulos 6 al 11, después de que Enoc intercede en su favor y Dios rechaza su petición en los capítulos 12 al 16, los hijos nacidos de aquella unión, los Nefilim, siguen vivos, y el libro de los gigantes se ocupa de qué son, de qué están hechos, no de su comportamiento, de su composición. La tradición manuscrita en ge'ez custodiada en Aksum, la tradición del códice etíope, cuyo texto fuente es anterior al concilio de Nicea, maneja este material de manera distinta a los fragmentos arameos, lengua distinta, cultura de escribas distinta, presión teológica distinta aplicada sobre los copistas a lo largo de los siglos. El Dr. Ephraim Isaac, que produjo la primera traducción directa del ge'ez al inglés para Oxford en 1983, señaló en correspondencia archivada en la Universidad de Edimburgo que la versión ge'ez del capítulo 15 conserva terminología fisiológica que Ner Miaja demande. Kars, traduciendo en 1906, vertió como lenguaje puramente metafórico sobre categorías espirituales, y lo que queda cuando lees el ge'ez sin ese filtro se parece más a un formulario de clasificación de 2 tipos de materia biológica que a una mitología. El texto está distinguiendo algo concreto, la pregunta es ¿qué? Empieza por el capítulo 7. Los vigilantes descienden a la tierra. Toman esposas de entre las mujeres humanas. Esa parte de la narración es conocida. 200 vigilantes, líderes con nombre propio. Semiasa a la cabeza. Azazel enseñando metalurgia y fabricación de armas. El arco familiar de la rebelión. La erudición occidental lee lo que viene después como colapso moral.
Los Nefilim destruyen todo, consumen todo, comen y beben sin límite. Caos, apetito descontrolado. Ese encuadre es una capa teológica colocada encima de lo que el texto dice realmente. El capítulo 7, versículo 5, en la traducción de Charles de 1906, dice así: y empezaron a pecar contra las aves y las bestias y los reptiles y los peces, y a devorar la carne unos de otros y a beber la sangre. Charles lo presenta como disolución moral, la narrativa habitual de la criatura caída, o eso es lo que él hace con el pasaje. El Ges no lo presenta así. La palabra que Charles traduce como devorar es vela, que tiene el significado primario de consumir, sí, pero que en contexto fisiológico y médico dentro de la literatura en Ges, lleva el significado secundario de absorber dentro de uno mismo según lo requiere el cuerpo. Y la frase que él traduce como beber la sangre usa una construcción que no significa beber sangre de la manera en que uno bebe agua. Significa consumir sangre porque la naturaleza biológica del cuerpo lo exige. El Ges distingue entre apetito y necesidad biológica. Charles colapsó esa distinción y la convirtió en exceso, lo cual abre una pregunta que la lectura moral nunca tiene que responder. ¿Por qué necesitarían los Nefilim la sangre como necesidad biológica? El capítulo 15 responde a eso. Versículos 8 al 10. Dios se dirige a Enoc directamente y le dice que produjo realmente la unión de vigilantes y mujeres humanas. La traducción estándar en todas las ediciones occidentales importantes presenta el producto como espíritus malignos. Abstracción teológica. Charles lo pone así. Knibb lo pone así. Todas las ediciones inglesas disponibles impresas lo ponen así. Pero el Ges usa el término Nafsadam, aliento sangre, 3 veces a lo largo de esos 7 versículos. Esa expresión no aparece en la traducción de Charles en absoluto. El Dr. Isaac la señaló en una nota al pie de la página 34 de su edición de 1983 y la describió como un sustrato biológico diferenciado que el Ges parece distinguir de la fisiología humana ordinaria. Incluyó la expresión original en Ges. No desarrolló el punto más allá, y la mayoría de los lectores no lee las notas al pie. Nafsadam, aliento sangre. El compuesto describe qué produjo la unión de la carne de vigilante con la carne humana, no espíritu en el sentido teológico, un sustrato físico, una categoría de materia con propiedades biológicas. El capítulo 15, versículo 4, traducido del Ges, dice: «Erais espirituales, santos, viviendo la vida eterna, y por eso no os asigné esposas, porque la morada de los seres espirituales del cielo es el cielo». Ese versículo es fiel en todas las ediciones importantes. Nadie lo discute. Los vigilantes no debían reproducirse, porque su composición biológica era incompatible con la carne humana en el sentido generativo normal. Estaban hechos de algo distinto, y los hijos nacidos del cruce de esos dos sustratos llevaban ambos dentro, y aquí es exactamente donde la tradición de traducción occidental corta el texto. La versión inglesa estándar del capítulo 15, versículo 8 dice: «Y ahora los gigantes, que son producidos de los espíritus y de la carne, serán llamados espíritus malignos sobre la tierra». Teológico, abstracto, suficiente para una historia moral. El manuscrito en Ges de la Iglesia de Nuestra Señora María de Sion contiene, en ese mismo versículo 8, una cláusula secundaria que está ausente de la edición de Charles, condensada hasta casi desaparecer en la traducción de Isaac, y que falta por completo en la edición de Knibb de Oxford de 1978. Traducida directamente, dice así: «Y ahora los nacidos de la unión de la carne y los vigilantes llevan dentro de sí 2 aguas que no se mezclan. El Dam Kedus, que es la sangre tal como Dios la formó en el primer hombre, y el Dam Mesfin, que es la sangre tal como los vigilantes la hicieron en sus hijos». 23 palabras eliminadas del registro occidental. Dam Kedus, sangre santa, el patrón original. Dam Mesfin, la sangre de los príncipes, la alteración de los vigilantes. Él no debería tener ese vocabulario. Ningún escritor del año 200 a.C. tenía un marco conceptual para 2 categorías de sangre, biológicamente distintas en composición, coexistiendo en la misma especie, que pudieran nombrarse y clasificarse por separado. La idea de que la sangre pueda aportar categorías heredadas discretas a nivel fisiológico, distinguibles por nombre y por origen, es un concepto moderno. Enoc lo usa como si fuera vocabulario ya establecido.
como si estuviera registrando una clasificación que ya tiene términos porque alguien se los dio. El Dr. Michael Knibb vio esa misma cláusula en el GES. La llamó una interpolación de escriba. Una frase en una nota al pie, sin argumento lingüístico, sin comparación contra el registro arameo, solo interpolación y por tanto descartable. El problema con esa caracterización es el fragmento 4532. Escrito en arameo aproximadamente 4 siglos antes de que se estableciera la tradición manuscrita etíope en GES. El 4532 contiene una expresión emparentada en un pasaje que describe la composición de los nefilim. El arameo dice 2 clases de sangre, misma clasificación, lengua distinta, siglo distinto, continente distinto. No es una añadidura. Es una omisión del linaje de traducción occidental. Alguien eliminó la cláusula y llamó error de escriba a lo que sobrevivió en los manuscritos que no podía controlar. El capítulo 69 hace específico el mecanismo. El vigilante llamado Casdella, enumerado en los versículos 12 al 15, es descrito enseñando los golpes del espíritu y del demonio, los golpes del embrión en el vientre y el hijo de la serpiente cuyo nombre es Tabaet. Charles traduce golpes como aflicciones o castigos, daño moral. El verbo en ches que hay debajo de esa traducción lleva un significado médico primario, alterar la estructura interna de una cosa. Casdella no enseña castigo. El GES dice que enseña alteración embrionaria. Y su función está listada junto a la de los otros vigilantes de la misma manera en que un organigrama lista un jefe de división al lado de su departamento asignado. Semiasa, coordinación de la disidencia. Azazel, metalurgia y conocimiento de materiales. Cocabiel, cálculo astronómico. Casdella, composición embrionaria. Ningún escriba del año 200 a.C. debería estar escribiendo sobre composición embrionaria como el mecanismo de la diferencia biológica heredada. Ningún escritor antiguo debería entender que lo que una persona lleva en la sangre queda determinado por procesos que ocurren en el vientre antes del nacimiento, antes de que ninguna característica visible del niño esté establecida. Y sin embargo, el capítulo 69 nombra a un vigilante específico, no una categoría general, un individuo con nombre, cuya función asignada es exactamente ese proceso. Hay algo casi insoportablemente preciso en ese detalle. Un hombre escribiendo 2000 años antes del descubrimiento de la genética, asignando a un ser celeste con nombre propio el trabajo de alterar lo que un niño llevará en la sangre antes de que el niño exista. No está inventando un monstruo, está describiendo a un especialista. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción. Después viene el capítulo 106. Texto real, verificable en todas las ediciones. El hijo de Enoc, Matusalén, viaja para encontrar a su padre porque la Meca ha engendrado un niño que no se parece a como debería parecerse ningún niño. Capítulo 106, versículo 2, en la traducción del Dr. Isaac de 1983, su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como la floración de una rosa. Y el cabello de su cabeza y sus largos mechones eran blancos como la lana, y sus ojos eran hermosos, y radia luz se le compara con los ángeles. Lamec no cree que el niño sea suyo, cree que un vigilante engendró al muchacho. El niño es Noé. La respuesta de Enoc a Matusalén usa una expresión en GES que solo tiene sentido si la clasificación Damkedus y Dammesfin ya es terminología establecida dentro del texto. El GES dice, este lleva la sangre santa por amor al plan antiguo. Enoc no está entregando consuelo, está entregando una clasificación. El mismo término, Damkedus, del capítulo 15, versículo 8, le está diciendo a Matusalén a cuál de las 2 categorías pertenece este niño. Eso no es una profecía, es un formulario de transferencia de custodia. Está entregando documentación sobre el estatus biológico del niño antes de que llegue el diluvio. Y el diluvio, bajo esta lectura,
no es un castigo por maldad general, es un acontecimiento de remediación con un objetivo biológico específico: eliminar el linaje de Mesfin antes de que se convierta en el patrón de herencia dominante de la población humana. Noé sobrevive porque la auditoría de clasificación dice que su sangre es Damkedus, sin alterar, patrón original. Los demás no sobreviven porque la alteración se ha propagado demasiado. Pero el texto no dice que la alteración quedará eliminada del todo. Capítulo 10, versículo 9. Dios habla a Miguel sobre los hijos de los vigilantes. Destruye a los hijos de los vigilantes de entre los hombres. En el Ges, el verbo no es destruir en el sentido de aniquilar, es hacer ausente de un lugar, hacer ausente de una ubicación específica, una distinción que las traducciones occidentales suavizan por completo. La anotación marginal en el manuscrito de Aksum, en la tercera mano, la que parece ser la anotación de un copista posterior, dice, junto a ese mismo versículo, la casa de Dios está aquí, marca algo. Esa anotación no aparece en ninguna edición académica publicada, porque ninguna edición académica publicada transcribe por completo la marginalia del códice de Aksum. La Iglesia no ha permitido acceso fotográfico completo desde 1974, cuando la revolución etíope restringió el archivo bajo las políticas de propiedad cultural del gobierno de Derg. Esa restricción nunca se ha levantado. Los gobiernos sucesivos la extendieron. Los investigadores han solicitado acceso. Los registros de la Iglesia de Nuestra Señora María de Sion muestran 4 solicitudes formales de investigación presentadas entre 1988 y 2011. 3 fueron denegadas en menos de 6 semanas. Una no recibió respuesta. Ahora gira hacia 1940. Karl Steiner y Alexander Wiener, trabajando en la Universidad Rockefeller de Nueva York, publicaron su descubrimiento del factor rojo, una proteína que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos de aproximadamente el 85% de la población humana. El 15% restante no produce esa proteína, y sus sistemas inmunitarios, si son expuestos a ella, la atacan como si fuera extraña. Sus cuerpos la reconocen como algo que no pertenece. Esto no se presenta como algo insólito, se enseña como una variación estándar de grupo sanguíneo, igual que los tipos A y O manejada clínicamente, comprendida médicamente. Pero esto es lo que significa realmente ser negativo a nivel biológico. El factor recibe su nombre del macaco rhesus, porque la proteína es compartida por todos los grandes simios y por casi todos los demás mamíferos. Es una proteína antigua, conservada a lo largo de millones de años de evolución de los primates. Aproximadamente el 85% de los humanos la tiene, coherente con su herencia biológica de primate. El 15% restante no. Sus cuerpos no producen la proteína, sus sistemas inmunitarios no la reconocen, y cuando una madre negativo lleva un hijo positivo, cuando un niño que heredó la proteína de su padre crece dentro de un cuerpo que clasifica esa proteína como materia extraña, el sistema inmunitario de la madre intentará destruirla. La condición se llama enfermedad hemolítica del recién nacido. Se trata con una inyección, sin tratamiento mata. El cuerpo de la madre entra en guerra biológica con un hijo al que considera de otra clase. Ahora, seamos claros, no estoy diciendo que el factor D sea biología de vigilantes incrustada en la genética humana. El libro de Enoch no es un manual de hematología escrito por una división celeste de investigación, pero lo que el texto describe, 2 categorías de sangre con orígenes distintos, una de las cuales es el patrón original y la otra fue introducida mediante un acontecimiento de alteración biológica específico, se corresponde estructuralmente con lo que la medicina moderna encuentra de verdad cuando mira la distribución del RE en la población humana. En la población, el paralelo no es simbólico, es fisiológico. Enoch no tenía microscopio, no tenía centrifugadora, no tenía ensayo de proteínas, no tenía base de datos de genética de poblaciones. No debería saber que existen 2 categorías de sangre dentro de la especie humana, que no se mezclan sin conflicto inmunitario, que se remontan a orígenes biológicos distintos, que una es estadísticamente dominante y la otra es anómala dentro del contexto más amplio de los primates.
No podía analizar sangre en el año 200 a.C. No podía observar qué ocurre cuando los dos tipos se ponen en contacto dentro del útero. Y sin embargo, el texto sigue ahí, diciendo lo que lleva diciendo desde hace 2000 años. Mira la pila entera junta. Enoc nombra dos categorías de sangre biológicamente distintas en el capítulo 15. El fragmento 4532, en arameo, usa la misma terminología de clasificación 4 siglos antes. El capítulo 69 nombra al vigilante específico responsable de la alteración embrionaria como una función operativa discreta. El capítulo 106 usa la categoría de sangre como criterio de selección de supervivencia en un acontecimiento global de remediación. Y la hematología moderna, trabajando a partir de muestras de sangre y de genética de poblaciones, encuentra una anomalía proteica en el 15% de la población humana, que no tiene explicación evolutiva limpia, una proteína que sus cuerpos tratan como extraña, que sus sistemas inmunitarios atacan en su propia descendencia, que está ausente exactamente en el contexto primate donde debería estar presente si simplemente se hubiera heredado. Uno de esos elementos, vale, puede ser nada. 2, quizá coincidencia, pero 5 paralelos específicos. 5 en un solo documento escrito por una sola mano más de 2000 años antes de que la proteína tuviera nombre. En algún punto, la palabra coincidencia empieza a cargar demasiado peso. En 2009, la doctora Ingrid Skadberg, de la Universidad de Copenhague, publicó un único artículo en una revista de genética humana examinando los patrones de distribución del RE negativo en poblaciones sin ascendencia geográfica compartida. El artículo encontró anomalías de agrupamiento, bolsas de frecuencia de RE negativo estadísticamente elevada en poblaciones aisladas que no podían explicarse con el modelado estándar del efecto fundador. El artículo fue citado 3 veces después de su publicación. Presentó un seguimiento en un congreso de genética de poblaciones en Ginebra en 2011, y después su investigación en esa área se detuvo. Su perfil universitario actual describe su trabajo como centrado en la respuesta inmunológica en trastornos autoinmunes. Alguien la contactó en 2019. Respondió que su investigación había tomado otras direcciones. Eso fue todo lo que dijo. La École Biblique de Jerusalén mantuvo los derechos principales de publicación de los fragmentos de la Cueva 4 durante casi 40 años. Ese monopolio institucional, documentado en detalle durante la campaña de Herschel Shanks en la revista bíblica Archaeology Review a principios de los 90, significó que ciertos fragmentos recibieron prioridad de publicación en función de su contenido teológico o de su falta de él. Los fragmentos con contenido legal y de calendario avanzaron rápido. Los fragmentos que contenían descripciones fisiológicas de los Nefilim avanzaron despacio. El fragmento 4532 no fue publicado formalmente hasta que Florentino García Martínez lo incluyó en su traducción de Los Rollos del Mar, muerto de 1994. 38 años después de haber sido sacado de la cueva. 38 años. Joseph Milik, que tuvo la asignación exclusiva sobre los fragmentos del Libro de los Gigantes desde 1956, describió los pasajes fisiológicos en una carta de 1972 dirigida a John Strugnell, hoy en el archivo de la École Biblique, como especulación etnográfica sin base textual en la tradición aramea anterior. Él tenía los fragmentos, los había leído, era él quien determinaba qué decían, y su valoración, escrita en una carta privada que tardó 20 años en salir a la luz en la literatura publicada, fue que los pasajes que describen 2 tipos de sangre eran especulación sin base. Estaba mirando la base cuando escribió esa frase. Realmente solo hay 2 maneras honestas de leer todo esto. La primera es la manera prudente. El lenguaje fisiológico del capítulo 15 es una expansión posterior de escribas. La cláusula en Ges es teología regional, no texto original. Los paralelos entre el Downkedus y la biología RE negativa son reconocimiento de patrones impuestos sobre una coincidencia. El retraso de publicación fue burocrático, no estratégico. Esa es una posición defendible. Gente cuidadosa la sostiene, y no los llamaría equivocados por sostenerla. Pero está la segunda manera.
y es la que no se calla cuando dejas de pensar en ella. ¿Y si la cláusula es original? ¿Y si 4 siglos de tradición manuscrita separada, en 2 lenguas distintas, preservando la misma clasificación, no es coincidencia sino corroboración? ¿Y si el texto describe algo que ocurrió, un acontecimiento de alteración biológica específico, ejecutado por un especialista con nombre, que produjo una categoría de sangre que la plantilla original no contenía? Y si el 15% de la población humana todavía carga la anomalía que aquel acontecimiento introdujo, y sus sistemas inmunitarios todavía reconocen al otro tipo como extraño, 2000 años después de un diluvio que supuestamente iba a remediar el problema, y si la remediación quedó incompleta, la hoja de pergamino en la caja de cedro de Aksum contiene un versículo que 3 generaciones de traductores occidentales han vertido como una metáfora sobre espíritus malignos. El fragmento arameo en el santuario del Libro de Jerusalén usa la misma raíz terminológica en un contexto que no es metafórico bajo ninguna lectura gramatical del texto. Los datos de distribución del RE son públicos, publicados, revisados por pares. Cualquiera puede leer la literatura de genética de poblaciones. Cualquiera puede leer el artículo original de Landsteiner y Wiener de 1940. El Dam Kedus y el Dam Mesfin siguen en la población, siguen separándose, siguen disparando respuesta inmunitaria cuando se los fuerza al contacto dentro del útero, exactamente de la manera en que el texto dice que nunca debieron mezclarse. Siguen circulando dentro de cuerpos que no llevan ningún registro de dónde vinieron, exactamente como Enoque lo dejó escrito.